Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Tenemos de regreso a Mr. David, que nos acompaña desde el otro lado del estudio. Amigo, ¿cómo estás? Aparte de guapísimo, cuéntanos. Hola amigo, sí, pues muy bien, muy contento de estar aquí una vez más en la silla del director. Les traemos un par de recomendaciones que la verdad, pues bueno, quédese para saber qué tal están. Y David, y fíjate que estamos tratando algo nuevo, esperemos si les guste, esperemos que nos dejen sus comentarios en todas nuestras redes sociales, que nos vayan a seguir, la silla del director, el podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, obviamente Spotify, todas las plataformas de audio. Y si te parece, David, no sé si quieres empezar tú con las recomendaciones que traemos ahora. Claro que sí, fíjate que bueno que lo mencionas, creemos que este formato les puede gustar mucho a ustedes porque vamos a hablar únicamente de dos películas. Generalmente hablábamos de cuatro, pero creo que este formato les puede servir más a ustedes porque generalmente cuando escuchas un podcast, vas al trabajo, vas al gimnasio, pues quieres algo un poquito más corto, ¿no? Y bueno, ya sin darle tantas vueltas, el día de hoy les voy a hablar de una película que parecía que estaba muerta, pero no, andaba de parranda. Y vamos a ver pues, cómo le fue, ¿no? Y vamos a hablar de esta película que se llama Jeepers Creepers, una película que fue muy famosa, que fue una película que incluso fue de culto, que sus entregas fueron, pues, interesantes, por eso fue que logró este culto y ahora salió la nueva película Jeepers Creepers Reborn. Y si te parece, voy a proceder a leer lo que tengo por ahí preparado y después comentamos entre tú y yo. Bueno, ¿de qué va esta película? Una pareja maneja por una ruta semidesierta mientras se distraen descifrando las letras de las patentes de los vehículos ocasionales que se cruzan. A un costado del camino ven a un cowboy fantasmal arrojando un cuerpo envuelto en sábanas por un tubo que lleva al subsuelo de una casa en ruinas. Después de ser perseguidos por el viejo camión, deciden volver a investigar. Este prólogo habla menos, perdón, de la falta de ideas para un reinicio que de la franquicia, que de un intento de estar a la moda de las películas, ¿no? O sea, realmente, pues por ahí estamos mal. Esa escena que vimos es la que estamos viendo a través de YouTube como un documental real de algo ocurrido hace 23 años. Sam respira el mito de Creep, sabe que las leyendas y las teorías conspirativas que circulan en torno a esta figura misteriosa y sobrenatural llegan a los lugares de la realidad que la ciencia no puede encontrar. El gesto postmoderno con el que Scream de Wes Craven, por ejemplo, reescribió el slasher, con personajes obsesionados con el género que conocen sus códigos narrativos, logró posicionarse de una manera muy interesante precisamente por la manera en la que estaban escritos, ¿no? Y creo que la manera en la que Jeepers Creepers había logrado posicionarse era muy interesante porque te estaba hablando que literalmente era un demonio que resucitaba X cantidad de años para volver solamente unos cuantos días para volver a comer. Y en esa esencia era algo bastante interesante. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues la verdad, este guión es demasiado artificial y con personajes secundarios insustanciales y una historia de amor y traición que la verdad no está desarrollada, una secta satánica de tres personas que pues no va a ningún lado. Jeepers Creepers Reborn es un proyecto poco ingenioso de actualizar, sobre todo de una franquicia que pues la verdad se esperaba bastante. La película se inclina hacia el terror clásico para recuperar el antiguo fandom, al tiempo que los metacomentarios intentan inscribirla en la modernidad, ¿no? Mientras hace que Creep, una figura de culto para los amantes del género, y que se juntan en esta convención que nos plantea la película en Luisiana. Pero ese escenario de feria de ambulante, música electrónica y cultura cosplay sirve como un homenaje al cine de los 80, sí, pero realmente no aporta nada a la historia. O sea, la historia se queda estancada, no recibimos nada nuevo. El propio Creeper tampoco tiene una presencia inquietante que sí tenía inicialmente. O sea, realmente esa era la parte importante de la película, que no sabías si era un demonio, si era un asesino, qué era la parte de las primeras películas donde parece que ya lo mataron y de repente saca unas alas de demonio. Es increíble, es fantástica. Y aquí la verdad se ve bastante X, no nos sorprende nada. El CGI parece una parodia, es tan malo que parece que lo hizo Marvel. Después de ver Jeepers Creepers 3, pues bueno, si ustedes pensaban que esta película iba a traer a ese gran demonio y a esa franquicia de vuelta, pues parece que le puso el último ataúd el último clavo en su ataúd. Dime, amigo, ¿has escuchado algo de esta nueva película? Estoy seguro que has escuchado de Jeepers Creepers. ¿Cuál es tu opinión? Mira, sí, sí he escuchado. Las primeras dos me parecen.
refrescantemente buenas, divertidas, la verdad, como bien dices. eh, Toma este mito. Todos hemos escuchado alguna vez de que en las carreteras siempre sucede algo turbio, ¿no? Lo vimos en la primera entrega con Justin Long, creo, ¿no? Perdón. Justin Lang como el actor principal, enfrentándose a este demonio que regresa cada 23 años para alimentarse durante 23 días, ¿no? Y luego en la segunda parte donde está, Gran dato, amigo. De hecho, también lo que quisiera comentar, que ese me parece un gran sí, dato. Ya no sí, continuó en este, y se nota bastante la mano el último, el director original, porque tuvo por ahí unos problemas bastante fuertes de pedrastía. Entonces, le dieron la película a un nuevo director que la verdad lo terminó de matar, ¿no? Perdóname, continúa. sí, no, no, buenísimo dato, ¿no? Y fíjate que sí, te digo, regresa cada 23 años para alimentarse por 23 días y lo que sucede es que efectivamente, ¿no? Si no me equivoco, cuando termina la primera película, es donde, como tú comentas, saca estas alas, como con una ballesta o algo así, logran detenerlo de cierta manera, ¿no? Y luego pasamos a la película número 2, pero que realmente es la uno dentro, o sea, de la historia, porque sucede justo 23 años antes de la película uno y es donde vemos, donde están en este autobús escolar y cómo se empieza a comer a todos los estudiantes y demás, ¿no? Que este demonio, llamémoslo así, detiene al camión con un arma hecha con huesos humanos. Eso también me pareció bastante interesante. Como una estrella ninja, pero de huesos humanos. Y ya vemos nuevamente toda esta pelea. Y al final no es realmente que los estudiantes ganen, sino que simplemente se le terminan los 23 días para alimentarse el demonio y es como que regresa a su capullo o no sé a qué cosas extrañas regresa, ¿no? Y esta nueva entrega, que parece, como su nombre lo dice, del Demonio 3 aparece casi 20 años después pues sí, 20 años después de la primera que salió en 2001, me parece, pero sí, sin el creador principal de esta figura, se apellida Salva, no me acuerdo cómo se llama, Víctor o algo Salva, ¿no? El chiste es que no la he visto, pero las vibras que da no son tan positivas como las anteriores, ¿no? Entonces me la voy a apuntar y yo hubiera esperado que dentro de esta entrega nos dieran un poco más del lore, de dónde es que viene este demonio, tal vez un poquito, o sea, no, no mucho. Y en dado caso de que sea una secuela a la primera película, que nos expliquen cómo es que logra escaparse, porque hay que recordar que el personaje ya avejentado de Justin Lang, o como se llame, lo tenían listo, o sea, como crucificado más o menos, con una ballesta apuntando directamente al corazón del demonio para cuando volviera a revivir, o sea, detenerlo ahí mismo. Entonces, que nos expliquen cómo es que se escapa y todo esto, y cómo este mismo sujeto o este mismo demonio que se ha convertido ya en, parece ser, en un personaje dentro de la cultura pop americana, que nos expliquen qué es lo que, no sé, así lo veo, o sea, que nos den un poco más de contexto de dónde salió, qué es lo que quiere y todo esto, ¿no? Así lo veo. David, ¿qué calificación le das? ¿Qué más nos puedes contar de esta? ¿Qué puedes No, rescatar de esta película? pues no, realmente no hay mucho que rescatar. O sea, es una película que en su concepción es muy buena. Las primeras dos historias son bastante interesantes, por decirlo menos. O sea, y te trasladan a este sentimiento de claustrofobia cuando están en el camión, los chicos peleando contra este demonio. En la Ujú. primera parte que realmente no sabes qué es lo que puede pasar y que tú pensabas que era un asesino slasher y resulta que era un demonio, bastante interesante. Esta tercera película no tiene ni pies ni cabeza, el CGI es horrible, está mal escrita, está mal dirigida, está mal actuada, los maquillajes horrible. Le doy 1.2 y nada más porque, y creo que me estoy arriesgando, Rick. Entonces, pues no la vea, definitivamente no la vea en el cine.
Seguramente muy pronto llegará a los servicios de streaming, sobre todo aquellas personas que son fanáticas de esta franquicia Jeepers Creepers, porque pues tristemente nos han ido destruyendo las franquicias de terror. Ya hablamos lo que pasó con Halloween y ahora pasa con Jeepers Creepers. Sería bastante refrescante que se atrevieran a hacer algo similar, amigo, pero que realmente lo hicieran en el tiempo, como pensamos que pudo haber sido con Tarantino en la de Kill Bill, ¿no? Que le dice, te Ujú. veo en 20 años, cuando estés grande, en 20 años quieres pelear conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Si hubiera pasado esa película, habría sido fantástico, ya no sucedió. Pero una película de terror que sucede cada, no sé, cada 8 años, que pusieran a un demonio, lo que sea, y que se apareciera cada 8 años, y que cada 8 años hicieran una película de eso sería fantástico. Ahí se los dejo, directores. Just a thought. Tienen nuestro correo, la sigue el director, nuestra manera de contactarnos por si alguien quiere contratar a David y que les dé un poco más de ideas de qué hacer al respecto. Pero sí, fíjate que, o sea, de hecho no sé si sabías, esta es la cuarta película porque hubo una tercera, parece ser que salió así muy desapercibida ya por el 2017, entonces cada vez se va perdiendo más este gran personaje, me parece, dentro del mundo del terror reciente, llamémoslo así, porque sí, justo corresponde con esta ola de nuevos, de una manera diferente de contar el terror, salió más o menos a las mismas fechas que el Scream original, entonces como que toda esta nueva fase de terror post 2000 me parecía pudiera ser como que el equivalente a, no sé, tal vez un Freddy Krueger, un Michael Myers, algo así, pero moderno, o sea, alejándonos de las cuestiones ochenteras, setenteras, pero no, o sea, sus mismos escritores lo han ido cavando, o sea, han ido cavando su propia tumba, esperemos si lo dejan ahí por otros 23 años, hasta que alguien haga algo interesante. David, De acuerdo, amigo, no pude haberlo dicho mejor. Oye, y cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy en la silla? mira, David, quiero contarles de una película, pero antes de eso, quiero preguntarte a qué te suena eso. ¿Qué me dirías si te digo que hay una película donde podemos encontrar en el cast estos, este siguiente elenco, ¿no? Robert De Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Margot Robbie, Mike Myers, el actor, no el asesino de Halloween, Michael Shannon, Chris Rock, Zoe Saldaña, Taylor Swift. Ah, bueno, me faltó por ahí John David Washington también. ¿Qué es lo que pensarías con un elenco tan maravilloso como este? Hay una de dos, o es una gran película o es una película de estas estúpidas que hacen para Navidad, donde ponen un gran elenco. ¿Te acuerdas que era hace 10 Sí, años sí, eso era sí. de que veas un elencazo, pero resultaba que eran 7 historias de amor en Navidad o una cosa así? Entonces, o es una gran película o es una película de Navidad. Mira, yo creo que eso lo vamos a dejar a cada uno de las personas dentro de nuestra audiencia lo decida. Porque todo este gran elenco se une bajo la dirección y bajo el guión, De Enrique Segoviano, por favor. casi, casi. Me faltó decir que está por ahí también el Champirazo, el Champleo, quien le quieras agregar. No, realmente la dirección y el guión de esta película están de la mano de David O. Russell, que es un gran director, tal vez como ser humano no sea lo mejor, pero que nos ha traído grandes películas como, bueno, nos trajo American Hustle, también con Christian Bale, Los Juegos del Destino, que en su nombre es Silver Lining Playbook, El Peleador, también con Christian Bale, solo por mencionar algunas de las más recientes, ¿no? También, bueno, Joy con se me fue el nombre, Jennifer Lawrence, perdón. Eh, entonces tiene un buen récord de películas buenas recientemente, con guiones interesantes, con excelentes actuaciones, y a pesar de que está considerado como uno de los directores más difíciles para trabajar actualmente porque es poco amable con su staff, muchos actores quieren trabajar con él porque logra sacar grandes actuaciones de todos los actores que han estado con él, ¿no? O sea, hay muchas nominaciones al Oscar, no solo para él en dirección, sino para muchos de sus actores que salen en sus películas. Y él nos trae esta gran historia que se llama Amsterdam, ¿no?
que pasó desapercibida por muchos de los radares, no sé qué es lo que pasó, pero te voy a contar un poco sobre lo que sucede, ¿no? Esta película también tiene a Christian Bale como productor, entonces ya desde aquí vamos viendo eh, quién es como que el personaje principal, ¿no? Aparte, bueno, el señorón Christian Bale, ¿no? Si te parece, David, te voy a contar brevemente de qué va esta historia. La historia se centra en tres personajes principales. Burt Berensen, que es un doctor interpretado por Christian Bale, Carol Woodman, que es un abogado interpretado por John David Washington, y Valerie Bose, que es una enfermera interpretada por Margot Robbie. Estos tres personajes se unen durante la Primera Guerra Mundial, eh, principalmente Christian Bale y John David Washington se unen en el ejército, bueno, son unidos en el ejército y después de que conforme va terminando la guerra, coinciden en el mismo hospital donde son atendidos por Margot Robbie y se hace esta triada de personajes completamente diferentes, pero afines entre sí, ¿no? Lo que sucede es que los atienden en el hospital, hay como que un poco de química entre Harold o John David Washington y Margot Robbie, y pues Christian Bale pues queda como el mal tercio, ¿no? Entonces, esta película se llama Amsterdam porque justo después de que termina la Primera Guerra Mundial, ellos son trasladados a Amsterdam donde pasan alrededor de unos 2, 3 meses en lo que terminan de curar sus heridas de guerra, terminan de caer enamorados Margot Robbie y John David Washington, y Christian Bale decide por fin regresar a Estados Unidos, ejercer como doctor y llevar su tranquila vida, entre comillas, como esposo de o sea, su esposa es de las familias más poderosas que había en Nueva York en ese momento, ¿no? Entonces así sucede, así pasa esta parte de la historia. Margot Robbie desaparece de repente y pues es cuando Harold decide regresar a Estados Unidos y seguir su vida como abogado para tratar de pelear al lado de Burt o Christian Bale por los derechos, llamémoslo así, de todas las personas que han salido dañadas en la guerra, ¿no? Entonces, esta película toma se ambienta entre 1920 y 1933 más o menos, donde durante estos 10 años vemos cómo pues el tipo de medicina que está tomando y practicando Christian Bale lo ha afectado a nivel físico, eh, su relación con su esposa está muy maltratada y John David Washington pues es el abogado del diablo aquí que trata de mantenerlo a flote, ¿no? Y esto es como que el contexto que te doy para el inicio de la película, porque inicia con Taylor Swift llegando a una cita con estos dos doctores y la verdad es que llega porque su padre ha muerto. El padre es quien había sido el coronel tanto de Christian Bale como de John David Washington, pero ella sospecha que ha sido asesinado, ¿no? Entonces solo puede confiar en ellos para descubrir la verdad. Ahora, ¿recuerdas que te dije que David O. Russell sacaba las mejores actuaciones de todos los actores con los que trabajaba? Pues parece ser que no es el caso con Taylor Swift, o a menos que si esa ha sido su mejor actuación, no quiero ni imaginarme lo que hizo Ni en Cat. Kristen Stewart ni Taylor Swift son buenas actrices. Kristen Stewart sí, güey, ¿por qué cuesta reconocerlo, amigo? Pero bueno, esa es una discusión para otro día. Taylor Swift no, que se dedica a cantar y escribir canciones deprimentes que su nuevo disco, güey, hubiera hecho trizas a cualquiera en los 1930. Bueno, también ahorita todavía sigue ahí causando unas cuantas, unas cuantas lágrimas por las noches, pero no entremos en cosas tan tristes todavía, güey. Este, pero no se preocupen, Taylor Swift no tiene mucho tiempo en pantalla, vean la película y van a ver el... Entonces, con el análisis que hacen a este cuerpo es donde ellos sin querer se empiezan a envolver en una trama conspiranoica postguerra, post Primera Guerra Mundial contra el gobierno de Estados Unidos y ciertos gobiernos europeos, que es una conspiración más grande que ellos mismos, ¿no? Y es aquí donde poco a poco se empiezan a aparecer estos personajes interpretados de manera magistral en la mayoría de los casos de estos otros grandes actores que les comento, ¿no? Como Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Mike Myers, Zoe Saldaña, empiezan a involucrarse poco a poco y lo que van descubriendo es una gran conspiración para secuestrar de cierta manera al gobierno de Estados Unidos que estaba en ese momento la verdad no me acuerdo quién era el presidente en ese momento, ¿no? Pero que tratan de secuestrar el gobierno imponiendo a un militar
en la posición más importante de poder en Estados Unidos. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos descubriendo ciertas cosas, hacen mención a ciertas cosas que están sucediendo en Europa con un tal, híjole, no sé si podemos decir su nombre y que nos clausuren aquí nuestro canal, pero ya vemos con cierto personaje italiano, otro personaje por Alemania haciendo ruido y que nada más les faltaría ahí un japonesito para hacer el eje. Si ustedes saben de historia, sabrán a lo que me refiero. Y ya creo que no puedo decir más sin entrar en spoilers. David, no sé si has escuchado hablar de esta película, ¿qué te Oye, amigo, parece no, o pues qué? fíjate que está súper interesante. No, nunca la había escuchado, no he estado en mi radar. Tiene un nombre bastante interesante, actores consagrados. El caso de Taylor-Joy, pues se me hace una gran actriz, me ha gustado mucho prácticamente todo lo que ha hecho. Entonces, pues está muy interesante y la verdad es que pues, se escucha recomendable. Ya te preguntaré la calificación. Amsterdam, em, ¿qué te pareció? ¿Qué calificación le darías a esta película? Mira, yo creo que le doy 3.7, 3.7, Bastante Christopher Nolan. sólido. Sí, 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 bastante sólido. Sí, creo que si me permites ya entrar más en mi opinión, sí tiene ciertos problemas y he escuchado por ahí que David o. Russell dentro de su tratamiento de la historia tenía como 10 o 12 guiones diferentes de cómo quería llevar esta historia, ¿no? Entonces, como que se nota en ciertas partes que no hay un cierto, ¿cómo decirlo? Cohesión. Sí, como que no hay este tono, esta cohesión necesaria para llevar esta historia tan interesante durante los más de 2 horas que dura como 2 horas 15 más o menos. Entonces hay ciertas partes que se salen un poquito de lo que yo consideraría de carácter de los personajes, como que empieza a mezclar lo que conocemos de David o. Russell, que son diálogos muy coherentes, muy rápidos, pero graciosos a su mismo tiempo, con, de repente me daba a vibras como Thomas Anderson, ¿no? O sea, sí medio raritos los personajes, o sea, medio, sí, un poquito graciosos, pero desde el punto de vista como de graciosos involuntarios, por así decirlo. Entonces, como que se mezclaban estos dos tonos que no me dejaban concentrarme bien en lo que sucedía. Y algo que sí tengo que reconocer, o sea, la película me gustó mucho, pero algo que sí tengo que reconocer es que necesitas como que cierto conocimiento histórico para poder entender qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Entonces yo creo que es aquí donde no ha sentado muy bien con muchos de la crítica, porque, pues sí, en teoría una película debe ser, o sea, se debe sostener por sí misma, ¿no? No deberías de necesitar elementos externos para que te lleven o para que puedas entender esta película al 100%. Y yo creo que aquí, em, como muchas de las películas de David o. Russell que piden más al público de lo que realmente estamos acostumbrados a, pero aquí te pide ciertos conocimientos de historia, de lo que está sucediendo en ese contexto temporal que son entre finales de los 20, principios de los 30, para poder entenderla y disfrutarla al máximo. Entonces yo creo que ese sí es un error garrafal por parte de la película, pero que te digo, sí, no quiero decir que soy el gran profesor de historia, pero si conoces ciertos elementos que pasaron en la historia, en esas épocas, pues te da ese extra adicional de un nivel adicional de disfrute a la trama, a cómo se está desenvolviendo, puedes ver hacia dónde va, pero de repente te sacan así unas cositas raras que te sorprenden. Entonces, por eso yo le doy las 3.7 Christopher Nolan, ¿no? Me sucedió que viendo la película, estaban ciertas cosas que necesitabas tener cierto contexto para entender y yo me reía así como, esto es muy gracioso en lo que está sucediendo, pero parecía ser como que casi casi éramos los únicos que estábamos en la sala porque nadie más parecía entender el contexto de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, ahí le faltó ese, ese poquito extra al guión para poder cerrar de una mejor manera y poder eh, llevar esta película a un mejor puerto, ¿no? En los puntos débiles, que digo, ya no es sorpresa de nadie, a mí no me gusta para nada cómo actúa John David Washington, ¿no? Que es el personaje principal en Tenet, para ponerlos en contexto. O sea, se me hace como que es muy plano en sus actuaciones, ¿no? Y yo creo que lo mejor que tiene es venir de la dinastía de la que viene, ¿no? O sea, yo creo por eso sigue utilizando el Washington para que lo reconozcan con su papá Denzel. Entonces, yo creo que por eso lo usa.
yo creo que de los actores que salen en esta película, quien más me queda de ver. Y pues bueno, y está Taylor Swift, entonces ya es mucho decir, ¿no? David, no sé, no sé si tengas algún comentario extra de esta No, película. excelente, pues una película, la verdad, bastante recomendable. Me acordé un poquito de lo que sucedió con esta película de A24 que comentamos hace ya bastante tiempo también en este canal, que incluso comentábamos con nuestros amigos de Nerdify de Green Knight, que es una película que te deja y que vas disfrutando tiempo después cuando lo vas digiriendo y lo vas entendiendo, pero que tiene muchas connotaciones históricas y muchas connotaciones que tienes que entender de cómo funcionaba eh, la mesa redonda, de quién era el rey Arturo, de todo esto. Y si no conoces nada de eso, es una película que es sumamente aburrida. Es decir, no deja de ser interesante cómo a algunos directores les vale medio kilo de cacahuate. Es decir, si tú no sabes, compa, discúlpame, yo te voy a contar mi historia pensando en que tú sabes cómo está, cuando uno pensaría que cuando lo tiras al mainstream, pues lo menos que puedes hacer es explicarla porque pues está justificado el que lo estás enseñando a muchísimas personas, ¿no? No deja de ser un dato interesante. Pues una recomendación bastante interesante la que nos das el día de hoy. Amsterdam, ¿dónde la pueden ver, amigo? Fíjate que yo la vi en el cine a finales de octubre, o sea, ya hace bastante, pero se han venido situaciones difíciles, ¿no? Que no hemos coincidido. En teoría, si no me equivoco, ya debe estar disponible próximamente en alguna de las plataformas. En cuanto tengamos la información, se las haremos llegar, porque sí creo que vale la pena que le echen un ojo. Y sabes que, sin querer meterme mucho en polémica, a ver, ¿qué opinas tú? O sea, este tipo de películas que le piden más recursos a la gente de lo que normalmente vemos en el cine, como Wakanda Forever, por ejemplo, hablando específicamente ahorita de Ámsterdam, así como bien haces tu comentario de Green Knight, que es buenísima, pero si no tienes el contexto, de si no sabes lo que está pasando, o sea, lo que sucedió o de dónde viene este lore, pues no lo disfrutas de la misma manera. A mí me pasó la primera vez que la vi, que creo que lo comentamos en su momento, de que, güey, es que hay muchas cosas que están sucediendo que yo sé que deberían de importarme, pero no entiendo el por qué. Ya cuando haces este review, este análisis de, pues esto sucede por esto y esto otro, pues ya tiene un mayor disfrute, ¿no? Entonces, fíjate que la mayoría de los comentarios negativos hacia Ámsterdam vienen de ciertos gremios de la crítica estadounidense. Entonces, no sé qué tanto les haya afectado, porque, o sea, diciendo las cosas como son, a mucha gente dentro del mainstream en Estados Unidos no les interesa lo que suceda fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si no tienen este contexto que sucedía o no les interesa aprender o cómo es que la Segunda Guerra Mundial llegó a ser, pues obviamente les va a parecer aburrido y no van a tener muchos de estos datos, ¿no? Sin embargo, creo yo que otros críticos que puedan entender un poquito más, tal vez hubiera sido mejor vista, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sí, o sea, como que les vale porque no está sucediendo realmente y digamos que, pues Estados Unidos es el país con más terraplanistas y antivacunas que existe, entonces no creo que sean las personas más brillantes, hablando en el mainstream en general, ¿eh? Entonces yo creo que por ahí va un Aquí no poquito estamos muy este lejos. tema. Acuérdate que tenemos a AMLO de presidente, pero entiendo tu comentario. Tienes totalmente la razón. Es decir, sí, la verdad es que son películas refrescantes aquellas que te exigen, que le exigen al espectador, ¿no? No son Claro, muchos los directores que se atreven, porque el atreverse a hacer eso significa que o eres un director muy chingón o te estás dando un balazo en el pie terrible, ¿no? Y nadie quiere ver tus películas. Entonces, pues una gran recomendación, Amsterdam. Amsterdam. Así es, 3.7. David, no sé si tengas algún otro anuncio que hacerles a nuestros amigos antes de hacer el cierre. No, solo recordarles que en estas épocas se vienen bastantes cosas en el cine, no se pierda nuestro programa, por ahí vamos a quizá tener un especial navideño, hay algunas películas que son buenas, que usted tiene que ver en Navidad y que siempre nunca sabemos qué poner, entonces pues vamos a darnos a la tarea de investigar qué le podemos recomendar a ustedes, amigos, y gracias por estar una semana más, nos vemos la próxima semana, por mi parte, goodbye. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, amigos.